resultado importante que tenemos que tener en cuenta en este curso es el teorema de Bayes, que básicamente nos dice que podemos dar vuelta la probabilidad en términos condicionales. Que yo puedo calcular la probabilidad de A condicional a B en función de la probabilidad de B condicional a A. ¿Y cómo lo hago? Lo hago básicamente pensando que la probabilidad de A condicional a B es la probabilidad de B condicional a A, y después se lo multiplico por la marginal de A y lo divido por la marginal de B. De hecho, en la forma más extendida, yo esta probabilidad marginal, la marginal de B, la puedo escribir como utilizando un resultado que se llama probabilidad total, que es la probabilidad de un fenómeno de B, por ejemplo, se puede escribir como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de que ocurra A, más la probabilidad de B dado que no ocurre A por la probabilidad de que no ocurra A. O sea, básicamente, si yo quiero calcular la probabilidad de un evento de que ocurra B, a ese evento le puede pasar dos cosas. Puede darse con la ocurrencia de A o con la no ocurrencia de A. De tal manera que siempre en la medida de B la puedo terminar reconstruyendo como cuál sería la medida de B si hubiera ocurrido A por la probabilidad de que ocurra A, más cuál hubiera sido la medida de B dado que no ocurrió A por la probabilidad de que no haya ocurrido A. ¿Cuándo esto es útil y cuándo lo vamos a usar? Obviamente en el enfoque bayesiano, pero ¿por qué? Lo vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Pero por qué? Porque en el approach bayesiano es muy natural pensar en condicionar a los valores del parámetro de un modelo. Y cuando veamos inferencia en unos videos más, vamos a tratar de entender bien qué es en realidad el modelado estadístico, y en eso coinciden completamente el enfoque clásico del bayesiano. Y que en realidad cuando hacemos una likelihood, un modelo estadístico, estamos de alguna manera siempre condicionando el valor de los parámetros. Dicho de otra manera, más adelante en el curso vamos a ver que lo que está a la derecha de la barrita condicional, naturalmente el A, van a ser los parámetros del modelo. Y que vamos a poder escribir con los términos usuales de la estadística clásica una forma de calcular que nos va a permitir ver cómo actualizar la probabilidad de esos parámetros, si los consideramos aleatorios, basado en los elementos básicos de la teoría estadística clásica. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos ahora a pensar un poquitito, a introducir algunas nociones que nos van a ser tremendamente útiles. Una de ellas es el concepto de variable aleatoria. La idea de variable aleatoria es una idea un poquito abstracta en la teoría de probabilidades. La verdad que me voy a hacer caso omiso de toda esa abstracción. Y lo que vamos a utilizar es esta idea de que en realidad una variable aleatoria es un objeto que nos va a permitir a nosotros modelar eventos, por ejemplo, el salario de las personas o la edad de las personas, o algún outcome de interés, si la persona sobrevive o no sobrevive, si paga el crédito o no paga el crédito. Y lo que de alguna manera nos la vamos a ingeniar, más allá de la teoría formal, nos la vamos a ingeniar para poder medir de alguna forma cuál es la probabilidad de ciertos valores puntuales que esas variables tienen. Y con esa medición vamos a definir algunas nociones que son relevantes para nosotros, y una de ellas es la función de distribución, que caracteriza una variable aleatoria. Y la función de distribución se define como la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual que un cierto valor puntual, y eso se lo llama la f grande de la variable, la función de distribución, que por supuesto tiene su componente empírico, que básicamente consiste en pensar si yo tengo que calcular la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a un cierto valor. Es simplemente evaluar empíricamente qué proporción de casos de la muestra son menores o iguales que ese valor particular. Esta función de distribución, por supuesto, siempre, como es una probabilidad, siempre toma valores entre 0 y 1. Y como les dije antes, con esta función de distribución uno puede reconstruir todo el comportamiento de la variable aleatoria. O sea, uno necesita solamente conocer la función de distribución y con eso uno puede reconstruir todo. Otra característica importante de esta función de distribución es que es no decreciente. O sea, y es natural, por definición, que sea no decreciente. Y por supuesto, cuando el valor t tiende a infinito, la función de distribución tiende a 1, y cuando tiende a 0, a menos infinito, la función de distribución tiende a 0. O sea, se mueve entre 0 y 1. Y va a ser una manera en la cual nos va a permitir, cuando tengamos un fenómeno, variables de interés, poder caracterizar cómo se comporta ese fenómeno.
La función de densidad, que va a ser muy difícil en la práctica, que no la vamos a poder ver directamente en un conjunto de datos, pero sí la vamos a poder estimar y nos vamos a acostumbrar un poco a pensar en estos estimadores que vamos a armar, en particular estimadores de densidad por núcleo, de la función de densidad. No la vamos a poder ver, la vamos a poder estimar, pero el concepto es importante. El concepto es importante. El concepto lo que mide en la función de densidad es básicamente una idea como de valor puntual de probabilidad. O sea, la función de densidad es la función a partir de la cual nosotros vamos a construir la función de distribución. O sea, si yo quiero calcular la función de distribución para la variable x evaluada en un punto t, básicamente lo que tengo que hacer es integrar hasta ese valor t la ley de comportamiento puntual de la variable aleatoria x. Y así es como la función de distribución se construye en términos de la función de densidad. Y así es como la función de densidad queda definida, porque yo puedo ver rápidamente acá que en el fondo la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Pero básicamente, a los efectos prácticos, ¿para qué me importa a mí la función de densidad? Porque me permite entender qué zonas del espacio, del dominio de la variable, son las que tienen valores más probables y cuáles tienen valores menos probables. Y eso va a ser un concepto fundamental que nos va a permitir en los modelos estadísticos, por ejemplo, medir si el resultado que estamos obteniendo es raro o no es raro. Entonces, para eso es que nosotros vamos a necesitar esta noción de función de densidad. Y ahora vamos a meternos un poco en algunas cuestiones particulares, pero creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de la función de distribución normal, la normal univariada. No es necesario que la presente mucho, pero sí contar algunas características y algunas peculiaridades que me gusta contar. Una de ellas es que es una función de densidad. Es muy particular por cosas que vamos a ver en el próximo slide, pero ya cuando uno ve la expresión analítica de la función de densidad normal, uno nota algo muy importante, que es una función muy sencilla, pero que tiene en su interior las tres constantes de alguna manera naturales más importantes que uno puede pensar, ¿no? El número pi, la raíz cuadrada de 2 y el número neperiano. Es algo bastante bonito. Pero no es por eso por la que la estudiamos, sino se nos vuelve tan importante, sino que tiene que ver con el teorema central del límite, lo vamos a ver en un minuto. Pero lo que tenemos que recordar de esta función de distribución es, obviamente que es una función simétrica, que tiene la función, la estándar, la normal 0,1, está centrada en el valor 0, y tiene este comportamiento de crecer hacia derecha y hacia izquierda rápidamente, asignándole valores muy poco probables conforme uno se va alejando del 0. Obviamente que esta función se extiende para tener dos parámetros separables, que son el parámetro de posición, que es el mu, y el parámetro de escala, que es el sigma. El mu es el parámetro de posición o la media, y el sigma es el parámetro de escala, que es el desvío. Entonces, esta es la expresión general de una variable aleatoria distribuida normalmente con media mu y con varianza sigma cuadrado. Siempre, por supuesto, es muy sencillo pasar de una variable normal centrada en mu y con varianza sigma cuadrado. Básicamente lo que hace es restarle su media y dividirla por su desvío. Y al revés, viceversa. Si yo quiero obtener una variable aleatoria con media mu y desvío sigma basada en una variable z, que es una normal 0,1, solamente tengo que multiplicar a z por sigma y sumarle mu. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué es tan importante la distribución normal.